Cuando se habla del fenómeno ovni, hay un universo de cosas tremendo, pero algunos casos suelen llamar la atención. Y no solamente quiero decir que llaman la atención a periodistas y a las personas como usted o como yo interesados en el tema, sino que llaman la atención también para los especialistas y los militares. Esos casos, considerados como casos mayores, tienen características que los hacen ser especiales, como este del que le vamos a hablar esta noche. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Vamos a ubicarnos en otro espacio y otro tiempo. Es 1964 y estamos en Nuevo México, en un lugar conocido como Socorro. Es una población que se encuentra entre Albuquerque y Las Cruces. Están cerca de la frontera con México y es una zona desértica. Para 1964, además, la población de Socorro es realmente pequeña, deben de ser unos 10,000 habitantes. Es en medio del desierto, una ruta enorme, con unos paisajes impresionantes en donde no hay nada. Durante muchísimos kilómetros usted puede circular y no hay nada. Son territorios muy apacibles en algunos aspectos, pero en otros aspectos pueden ser lugares de mucho riesgo, porque no es difícil accidentarse, perderse. Simplemente salir a dar una vuelta caminando o a caballo puede significar la muerte, porque hay desde serpientes de cascabel. Hay también, por supuesto, otro tipo de bichos. Hay la posibilidad de insolarse. Un desmayo y en esas temperaturas y en ese grado de insolación acaban con uno. Pero hay otros factores también de mucho riesgo. Muy cerca de ahí se encuentra el polígono de pruebas de misiles de White Sands, Arenas Blancas. Un polígono en donde desde hace mucho tiempo se estaban realizando pruebas sobre misiles balísticos, misiles de mediano, de largo alcance, pruebas explosivas. Es más, en Socorro, todo el mundo sabe que a unos 15 kilómetros de ahí también hay almacenes de explosivos, las famosas Dynamite Shacks o cabañas de dinamita, que son pequeños reductos en donde los militares conservan explosivos y armamento. Así que por una parte las noches aquí son hermosas. Se puede ver un cielo como nunca se haya imaginado. Y por otro lado también puede ser muy peligroso. Pero además de eso, la vida sigue. Es fácil conocer a todos. En una población de 9,000 o 10,000 habitantes, no es difícil que todo el mundo conozca a todo el mundo. Y por supuesto, tampoco es difícil que por la noche del sábado todo el mundo vaya a tomarse una rica malteada al drive-thru. A esos lugares en donde sale la chica con patines y te trae tu charolita con malteadas y bebidas espumosas. Es una vida diferente. Pero también hay que tener en cuenta 2 o 3 cosas. Primero, estas personas tienen mucho temor a la guerra nuclear. En 1963, Estados Unidos y Cuba estuvieron a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial, la crisis de los misiles en Cuba. Pero además de eso, tampoco pierda de vista que este sitio, Socorro, está muy cerca no solo del campo de pruebas, sino también de varias bases que tienen entre sus instalaciones alojamientos de misiles nucleares. Por lo tanto, todo el mundo sabe que este lugar, en caso de una guerra nuclear, no tiene muchas posibilidades de salir adelante, porque lo primero que atacarían serían esas bases militares que rodean la zona. Lástima para los que viven del otro lado de la frontera, que no tienen misiles, pero van a pagar los platos rotos. El asunto está en que, aún con todo esto, hay veces que los chiquillos se desquician por completo y comienzan a correr en esos vehículos destartalados. Alguno por ahí tiene una camioneta de los años 50 que anda como loco corriendo, y hay un chico en particular. Es un chamaco de unos 17 años. Su padre es un hombre que tiene muchas propiedades y
le está yendo bien y le acaba de regalar un Chevy de color negro. Por supuesto, el muchacho no pierde ocasión en pasar por la calle principal de Socorro a toda velocidad, levantando polvo porque siempre hay algo de polvo. Y así fue aquel viernes. Es el viernes 24 de abril de 1964 y estamos en una pequeña población llamada Socorro, en Nuevo México. Debe de ser las 5:40 de la tarde. Hace un calor bárbaro. De eso que se siente el agobio. Cuando de pronto pasa un automóvil a toda velocidad, sin saber que justamente en la esquina, tomando la sombra de un edificio, se encuentra el oficial Luni Zamora. Pertenece a la Fuerza Policíaca de Socorro y es un hombre muy correcto. Todo el mundo lo conoce porque además es miembro de la iglesia, miembro de la escuela, miembro voluntario de los bomberos y ha sido policía desde que tenía 20 años. Todo el mundo lo conoce, es respetado. Saben que además es un tipo correcto, que le gusta hacer cumplir la ley, pero al mismo tiempo no se excede. Así que cuando ve pasar ese auto a toda velocidad, sin dudarlo, arranca, mete velocidad y se lanza a toda velocidad detrás de aquel vehículo que va como loco. El oficial Zamora sabe de quién se trata. El coche lo conoce al chico, debe de darle una boleta, debe de darle alguna lección y hablará con sus padres en la próxima vez que los vea, pero por lo pronto enciende las luces y la sirena. No suele ocurrir mucho aquí. Es más, lo único que llega a ver de vez en cuando es alguna pelea de borrachos en un bar, sobre todo cuando bajan los militares que están en las bases o que están por allá, en sus ejercicios militares y vienen a tomar una copa y se alocan y se dan de golpes. A Luni le toca muchas veces ir a retirarlos. Pero fuera de eso, aquí así como que mucha delincuencia no hay. Por lo tanto, cuando se puede prender la torreta y la sirena, bueno, Luni va con su uniforme como siempre, muy bien presentado, su gorra de policía y se quita los lentes, esos que le recomendaron para leer, los lentes terapéuticos. Los pone a un lado y se pone sus gafas de sol, tipo aviador. Lo hacen ver muy bien. Y ahora que va manejando como loco a toda velocidad, con la sirena en pleno, es un momento muy agradable. Él nunca confesó que fuera eso, pero todo el mundo sabía que las pocas ocasiones que había de prender una torreta y correr se disfrutaban, así es que aquel chico le ha hecho el día. Van avanzando, aquel muchacho da la vuelta, quiebra para otro lado, mete velocidad, se ve que se dio cuenta. Luni viene atrás a toda velocidad en su automóvil, aquel enorme, una de esas patrullas viejas, ruidosas. Debe de haber sido reciente, pero era uno de esos vehículos de muchos cilindros y que gastaba mucha gasolina. El caso es que, corriendo detrás de aquel chico, al dar la vuelta en dirección hacia el desierto, de pronto escucha algo que le llama la atención. Es una especie de explosión, muy fuerte, tan fuerte que lo hace vibrar en el coche, siente como aquello lo ha impactado, como si hubiera estallado algo. Están acostumbrados a alguna cosa que ocurra allá en White Sands. No es raro que a la distancia se llegue a escuchar un ¡pum! De alguna prueba de un misil o de lo que sea que prueban allá. A veces también se les han caído aviones. Y saben que se cayó un avión porque vienen los militares a toda velocidad y pasan por ahí. Pero esto es diferente. No pierda de vista que es 5:45, un sol abrasador, caliente, seco, perfectamente claro el cielo, no hay una sola nube. Es más, ni siquiera está haciendo viento. Cuando se escucha aquella explosión tremenda, Luni, quien va manejando a toda velocidad, baja un poco la velocidad del auto, levanta la vista y alcanza a distinguir que algo ha estallado, pero no sabe bien qué es. Lo que distingue es una especie de destello fuerte en el cielo, más o menos a su altura, del lado izquierdo, del lado del conductor. Ve esto que ha explotado ahí, despide muchos colores. Y el sonido es muy fuerte, pero además no es un sonido único que se oiga un ¡pum!, sino que se escucha algo más largo, algo continuado, como si siguiera explotando. Como sucesivas explosiones, al punto que decide mejor suspender la búsqueda de aquel chico loco, detener la persecución y enfocarse, porque si está en lo correcto, el sonido viene
de una región, pasada una cañada, después una loma, una especie de colina, y ahí están los almacenes explosivos. Esto puede ser grave. Puede ser grave. Si algo ha explotado allí, quizá pudiera ser mucho más grave de lo que se imaginan. No quiere pensar que pueda ser, por lo tanto, da la vuelta al auto y comienza a dirigirse en aquella región, hacia aquella región. Acelera, 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 cuando de pronto alcanza a distinguir que aquella especie de flama, explosión, lo que sea, está saliendo de atrás de una colina, pero está fuera de la carretera. No está sobre la propia carretera pavimentada, por lo que Looney decide arriesgar su autopatrulla y meterse a campo traviesa. No es un todoterreno, es simplemente un coche. Pero el terreno en general en esta zona desértica es de matorrales muy bajos y en general plano, así es que no hay tanto problema. Avanza, quita la sirena, no sabe qué pueda haber, así es que prefiere no ir con la sirena, quita las luces. Cuando llega a la colina, el automóvil no sube. Patina. No es un todoterreno, es simplemente un auto y un lanchón de aquellos, así es que le cuesta trabajo. Regresa, vuelve a intentarlo. A la tercera vez logra hacer que suba la colina, que es de material suelto, no es pavimentado ni nada, estamos a mitad del desierto. Cuando llega a la parte de arriba comienza a descender rápidamente en medio de la propia tolvanera que él ha creado, moviendo su auto. De pronto, cuando la tolvanera aquella, el polvo que se ha levantado, comienza a disiparse, distingue algo más allá. Avanza un poco más y detiene la marcha. Se quita los lentes de sol, se pone los lentes para ver y distingue que ahí, en la parte de abajo, como en un pequeño arroyo, una especie como de barranca, hay algo que brilla, como si estuviera un coche accidentado. Ya no está aquella llamarada que en un principio vio. A él le había sorprendido aquello que tenía un color entre anaranjado, azul, que hacía un ruido espantoso. Ya no está. El ruido tampoco está. Detiene el autopatrulla, debe de estar a 200 metros, no más. Baja del auto, avisa por radio a la estación con Nep López, que es el operador de radio, le informa dónde se ubica, que por favor informe al sheriff que está en la ubicación de lo que cree es un accidente automotriz, es decir, un auto que ha caído. Su primera impresión es que probablemente sea un Volkswagen Sedán, porque tiene una forma como ovalada. Es una imagen muy rara lo que está viendo. Sigue disipándose el polvo, no pierda de vista que cuando llegó ahí había mucho polvo, así es que no puede distinguir muchos detalles. Avisa de dónde está, deja el intercomunicador ahí y camina unos pasos más allá, para ver de qué se trata, ver qué está ocurriendo allí. Conforme va avanzando, comienza a distinguir un poco más aquello, parece de aluminio. Pero la primera impresión que tenía de que era un automóvil que había volcado cambia de pronto porque se ve tan raro aquello, no sabe qué es, pero de pronto algo le llama la atención todavía más, y es que pareciera que abajo, afuera de aquella cosa, hay dos niños. Como niños, están con una especie de overol, un mono, como le llaman en España, un mono, que es un traje cerradito, de pies a cabeza, como un overol infantil, de color blanco o por lo menos algo muy claro, y están ahí abajo como revisando algo, y distingue que además son bajitos, como de 1,20 m. Allá explican que tendrían 4 pies de altura, 1,20 m. No puede muy bien saber de qué se trata. Siente, además, una sensación de que algo no está bien, porque aquello además distingue que tiene como unas patas, como si fuese una especie de elipse metálica, no tan grande. Imagine usted que lo ha confundido con un Volkswagen Sedán. No es tan grande, y tiene estas patitas con las que está apoyado en el suelo. Él continúa viendo aquello sin saber muy bien si regresar a la autopatrulla y pedir refuerzos, si desenfundar su arma y gritar ¡alto, disparo! O cualquier cosa que se le ocurra a un policía en ese momento. Hasta que de pronto, uno de aquellos niños que en principio le parecen ser niños, pareciera que lo ha visto.
y comienza a moverse con una cierta rapidez, como con nerviosismo. Incluso el propio Looney describiría que lo vio como dando unos saltitos, como si de pronto fuera un niño travieso. Y ha sido sorprendido por el oficial de policía y comienza a brincar mientras hace algo, pero él no escucha que emita ningún sonido. Pero en cuestión de un parpadeo, están adentro de aquello. Él no sabe muy bien cómo es que han entrado porque no se distingue que haya ventanas, puertas, nada. Pero ya no están. Mientras esto ocurre, él alcanza a distinguir algo, una especie de símbolo. Aquella esfera metálica tiene una especie de símbolo de color rojo o naranja que está pintado sobre su superficie, que por cierto se ve muy lisa, muy suave, como si fuera de una sola pieza. No se ve que tenga remachados, soldaduras, nada. Está absorto viendo eso cuando empieza a escuchar de nuevo aquel sonido. Es un sonido que él describió como roar. Así, tal cual, como si fuera un motor que arranca poderosamente. No es el sonido de un avión. No pierda de vista que Looney está acostumbrado a escuchar los aviones, tanto los que están en pruebas como los normales. Todo aquello es una zona en donde hay un tráfico militar aéreo enorme. Y sabe que esto no es un avión, pero el sonido además es tan fuerte y va cambiando de ese tono grave del roar hacia algo mucho más agudo y mucho más intenso que le provoca dolor en el oído, al tiempo que piensa: esto va a estallar. Esa cosa va a explotar. Detiene en seco lo que estaba ahí pensando hacer o lo que fuera y corre en dirección hacia la autopatrulla. Pasa el autopatrulla y se le caen los lentes. Se resbala mientras hace algo, se le caen los lentes y decide tirarse al piso, pecho a tierra. En esa posición sigue escuchando aquello que se vuelve mucho más intenso hasta que se vuelve muy fino, tal como si fuera el motor de un jet, ahora sí, que ha alcanzado su punto de despegue. Es un sonido tan fuerte. Cuando levanta la vista, nota que aquello ha hecho una especie de tolvanera intensa y comienza a levantarse. Y, acto seguido, comienza a alejarse. Pero no imagine usted que va allá a la altura. No, va muy bajo de altura, escasamente a unos 5 metros de altura, y va siguiendo el perfil del terreno a esa bajísima altura. Looney no sabe muy bien qué hacer. ¿Qué haría usted en este caso? Pues es un oficial de policía. Lo único que se le ocurre es volver hacia su autopatrulla, ponerse los lentes, tomar la radio y pedir refuerzos. Llama inmediatamente a la oficina, nuevamente con Nep López, al que le dice: asómate a la ventana y dime si estás viendo algo. Nep contesta algo como: ¿qué? Algo extraño en el cielo. Asómate y ve. Después de eso cambia de frecuencia y llama al sargento Chávez de la Policía Estatal de Nuevo México, quien responde y sabe más o menos la ubicación, conoce el territorio, le dice dónde está y le pide ayuda, para después volver a enlazar con Nep López y pedir refuerzos. Todo esto transcurre en un periodo de tiempo no mayor a unos 20 minutos. Una vez que ha dejado el aparato para hablar por radio, vuelve a ver cómo aquello se va alejando lentamente, siempre a baja altura, hasta que, a un cierto punto del camino, no lo puede decir exactamente, aquello se eleva a gran velocidad y desaparece. Durante todo el tiempo, aquel objeto emitía una especie de tobera de fuego, así, algo que emitía de un tono azul, que en un principio había sido más bien anaranjado y luego azul. Looney se queda ahí. Un momento después llega el sargento Chávez de la Policía Estatal, que es amigo suyo, y le pregunta qué ocurre, a lo que Looney le describe lo que acaba de vivir. Chávez conoce bien a este hombre, sabe que no está mintiendo porque además el tipo está lívido. De por sí es un poco moreno. Y aparte se la pasa al rayo del sol. En Nuevo México, en medio del desierto, no hay gente que tenga apariencia lívida, pero Chávez le pregunta si está bien, que qué le ocurrió. Estaba pálido completamente, pero además estaba todo sucio de polvo. Cuando le explica qué fue lo que pasó, ambos bajan
y todavía encuentran algunas de las matas que están por ahí de hierba gobernadora y algunos pastizales que están ardiendo. Ardiendo. Así como se lo digo, están prendidos y la gobernadora, que es una planta desértica, no es fácil que se prenda. No es una planta aceitosa, así es que requiere mucha intensidad de fuego para prenderse, pero además, mientras están allí, es Chávez el que observa que en el suelo hay unas marcas raras y una en el centro de lo que parecieran estas 3 marcas. Algunos dicen que eran 2, otros que eran 3, pero observa que hay algo ahí y detiene a Looney y le dice: no pises. Mira, también hay huellas. Huellas como de unos pies. Detente, no avances. Mientras están ahí, otro oficial de policía llega y este trae una cámara. Es otro policía estatal de Nuevo México que siempre trae su cámara con él, así es que viene rápido y toma muchas fotografías del área antes de que se pierda nada de evidencia. Mientras están en esto, también llega personal del comisario de Socorro, quienes, a su vez, pueden observar que los matorrales están ardiendo. Por su parte, Nep López no pudo ver nada. Cuando Looney le llamó y le dijo: asómate a la ventana, no pudo ver nada raro en el cielo. Deciden llamar a los militares. Van hacia Socorro. Looney bebe algo de agua porque estaba medio deshidratado, estaba todavía muy nervioso, en lo que esperan a los militares. Cuando los militares llegan, lo interrogan y le piden que escriba una declaración y que la firme. Es una declaración muy completa, cada palabra que decía era registrada y cada cosa que explicaba le preguntaban de muchos detalles. Cuando termina y firma aquello, se montan en un vehículo y vuelven al lugar. Van acompañados ya de varios militares y estando ahí también se incorporan algunos miembros del FBI y al menos 4 sujetos a los que nadie conoce y que tras hablar con un capitán del ejército les permiten el acceso también. La investigación que se realiza en sitio, toman medidas, dibujan un croquis. Uno de los hombres misteriosos aquellos llega con un contador Geiger que mide la radiación residual y lo que haya medido se lo guardó para sí porque nadie dijo nada. También hay ahí alguna otra persona de la Fuerza Aérea. Seguirían en el campo iluminados con las propias luces de los autos y poderosas lámparas que llevaban estas personas, tomando medidas, revisando cada detalle, inspeccionando, preguntando de nuevo a Looney dónde estaba, al punto de buscar las huellas del automóvil, qué matorrales pisó, dónde se tiró pecho a tierra, cómo lo vio, qué oyó, qué no oyó, qué vio. Es un interrogatorio que se extiende hasta bien entrada la madrugada cuando vuelven a Socorro. Durante los días siguientes, las cosas se repetirían una y otra vez. Vendría gente de la Fuerza Aérea a interrogarlo, acompañado siempre de estos sujetos extraños. Uno de los oficiales de la Fuerza Aérea era un representante de un programa poco conocido, el programa Libro Azul. No se identificó plenamente y solo hizo muchas preguntas. Looney seguía trabajando. Su trabajo era ser oficial de policía. Así es que cada vez que alguien lo llamaba, acudía y daba la misma historia. Incluso, es bien sabido que después del incidente y para apaciguar los nervios, fue a hablar con su ministro religioso. Su sacerdote es católico, así es que fue con el sacerdote porque estaba sumamente alterado, quería saber qué era aquello, le preocupaba qué era aquello que había visto. Por su parte, la gente de Socorro se tomó muy en serio esto, al punto en el que mandaron a fabricar una serie de andadores, un pequeño monumento, unas mamparas donde se explica qué fue lo que ocurrió. Y el caso se volvió famoso, aun cuando el oficial no vendió los derechos de ninguna historia, no escribió libros, casi no dio entrevistas. Sí, por supuesto, la gente de Socorro, la estación de radio local, lo entrevistó, participó en 2 o 3 investigaciones periodísticas. Muchos años después fue con algunos periodistas al lugar en donde describía lo que había vivido. Pero quizá la parte más interesante no es solamente lo que vivió Looney Zamora, sino lo que vino después. Y ahí le explico algo. Estados Unidos sí estuvo investigando ovnis durante muchos años. El primer proyecto de investigación sobre el fenómeno ovni fue denominado Proyecto Sign. Un proyecto
llamado proyecto, porque en realidad es simplemente un programa de investigación, ellos le llaman proyecto, pero esto era un grupo de militares encomendados con la tarea de investigar cada reporte. El proyecto Sign no fue muy afortunado, no tenía la metodología, no tenían una idea clara de qué es lo que querían investigar y muy probablemente no tenían idea de que tenían que ocultar la verdad. Por ello, muy pronto fueron descontinuados. El proyecto Sign fue retirado tan pronto como 1947, siendo sucedido por el proyecto Grudge. Grudge era el reemplazo del proyecto Sign, era mucho más completo, mucho más complicado en muchos aspectos, tenía una serie de protocolos, incluso tenía el famoso protocolo de ocultamiento y el protocolo de desvirtuar. Fue la primera vez que se empleaba eso. Se habían aprendido las lecciones de Roswell, en donde un alto mando había dicho que sí era un platillo volador y luego hubo que decir que no. Entonces el proyecto Grudge tenía la finalidad de manejar estas informaciones, no solamente de investigarlas, sino de manejar estas informaciones. Y finalmente intervino el proyecto Libro Azul. El proyecto Libro Azul estuvo activo desde 1952 hasta 1968. Investigó cerca de 12,000 casos y solamente 700 fueron considerados como inexplicables, y uno de esos 700 es el caso de Luni Zamora. ¿Por qué les llamó tanto la atención? La respuesta está en el reporte especial número 14. El reporte especial número 14, publicado en 1955, es un manual. No solamente son reportes de casos estudiados, sino que es un manual de cómo investigar. Este manual lo que hacía era catalogarlos como casos malos, buenos y muy buenos. Dentro de la casuística ovni se recibían cientos de reportes, pero muchos de ellos no eran otra cosa que una luz en el cielo a mitad de la noche, que no aportaba ninguna evidencia, que no daba indicios de nada. Pero este protocolo lo que hacía era priorizar. Y así, por ejemplo, un reporte de alguien que tuviera mucho prestigio se tomaba en cuenta. Si era un oficial de policía, bombero, se tomaba en cuenta. En sí lo que hacía era estudiar al sujeto que había sido testigo, estudiar la situación en la que había ocurrido, estudiar las condiciones generales, por ejemplo, si había buena visibilidad o no, y después la importancia del caso. El caso de Luni Zamora se volvía particularmente importante por varias razones. Primero, el sujeto que había sido testigo. Como testigo, Luni Zamora era un hombre con una enorme credibilidad. Era un sujeto respetado en su comunidad, que conocía bien la comunidad, que estaba en horario de trabajo y era policía, por lo tanto se le considera fedatario público. Un policía tiene un testimonio con mucho peso. Y sobre todo un policía que tenía un historial perfecto. No era un alcohólico saliendo de una cantina a mitad de la madrugada. Era un oficial de policía en plena jornada de trabajo. Pero eso no era todo. Dentro de los protocolos también había otra serie de datos que se podían corroborar. Si el testigo era un gran testigo, como Luni Zamora, la hora del día era una buena hora en la que se podía ver perfectamente, no era de noche, no estaba lloviendo, no había polvo en el ambiente por una ventisca, nieve o lo que sea. Era claridad absoluta. Por lo tanto, el avistamiento era pleno y este sujeto tenía los lentes puestos. Así es que resultaba condiciones del avistamiento estupendas. Pero además había evidencia física. Sí. Esas extrañas huellas de algo que se había posado en el suelo. La forma extraña que había dejado en el piso, similar a algo que ha lanzado un chorro, las hierbas quemadas alrededor. Pero todavía había un detalle más. Cuando Luni narró que había llamado a Nep López y éste había dicho que no había visto nada por su ventana, los investigadores no se quedaron con la tentación y fueron a ver la oficina de Nep López, el operador de radio de la comisaría, y se dieron cuenta que había un error. Nep tenía la ventana hacia el lado opuesto. No había manera de que hubiera visto nada. Si aquel artefacto había seguido la trayectoria de Luni, como él había descrito, Nep López no lo podría haber visto porque su ventana daba al lado opuesto.
Por lo tanto, el testimonio de Neb López no era útil como una prueba de descargo, es decir, si Neb López decía yo no vi nada, es porque no tenía ninguna posibilidad de haber visto nada, pero cuando interrogan a Neb López las cosas se ponen mejores todavía, porque Neb, cuando le dicen ¿usted vio algo? No, yo no vi nada. ¿En dónde se asomó? En mi ventana. Muy bien, por eso no vio nada, porque está al revés. Dice, sí, yo no vi nada, pero algo que no había comentado es que esa tarde, poco después de recibir el primer reporte del Luni, comenzaron a llegar llamadas telefónicas de numerosas personas que estaban reportando hechos extraños en el cielo. ¿Cómo? Sí, y entonces Neb López saca su libro. Obviamente no había computadoras. Todo se anotaba en papel, así es que saca su libro de registro y presenta por lo menos 5 personas cercanas a Socorro quienes habían visto un extraño objeto volando. Así es que el caso se volvía todavía más fuerte, porque ahora teníamos una persona de gran credibilidad en un día soleado con plena visibilidad, un objeto a corta distancia, porque cuando se estudió la distancia a la que Luni había estado de aquel artefacto estaba muy cerquita. Dejó la patrulla a 200 metros, pero caminó para allá, estaba a 30 metros. ¡30 metros! El detalle es que todo eso estaba muy bien, había pruebas físicas y ahora había testigos extra. Por lo tanto, era el caso perfecto. El caso en el cual había evidencia física, aunque nunca dijeron qué fue lo que detectó el contador Geiger, eso no se aclaró. Había los datos de que había varios testigos en la zona. Cuando llegaron los primeros policías todavía encontraron los matorrales ardiendo, el suelo caliente y las pequeñas huellas. Las huellas correspondían con lo dicho por Luni. Él había descrito cómo aquellas criaturas estaban ahí alrededor y cómo aquel había empezado a dar esos saltitos chistosos como asustado o sorprendido de que alguien lo había pescado y había comenzado a subirse y todo aquello. Se le pidió que dibujara qué era lo que había visto. El emblema. En realidad el emblema no era otra cosa que una especie de B invertida, B labiodental invertida, con 3 rayitas en alguna parte. ¿Qué significaba? No lo sabemos. Dentro de este proyecto había grandes cabezas. Estaba J. Allen Hynek, astrónomo y uno de los hombres que más se empeñó en esta temática. Él tuvo el gusto de platicar con Luni Zamora y su opinión es que este hombre no mentía. Así de fácil, que este hombre estaba diciendo la verdad y que este era un gran caso. Cuando se le preguntó sobre del caso como tal cuál era su opinión, Hynek consideró que esta era la X del tesoro. Había cierta información adicional que pocos conocieron y que realmente no se hizo pública. Cuando el expediente fue liberado muchos años después como parte de los programas de liberación de informes y todo aquello, una buena parte no se reveló. Y es que los militares habían tenido aquello en el radar. Se intentó dar una explicación. Por supuesto que sí. De la Universidad de Nuevo México, una persona argumentó que los chicos habían estado en una carrera de tecnología, habían estado diseñando una especie de globo con una flama adentro y que eso es lo que había visto Luni. Sin embargo, eso no explicaba las huellas, no explicaba el sonido atroz que había escuchado, los testigos que habían visto un objeto extraño volando y lo que los militares habían visto en sus radares. También se dijo que era un módulo lunar que estaban probando. Es 1964, la carrera espacial está en pleno, ¿y dónde prueba usted algo sino en White Sands? Por supuesto que pudo haber fallado y aterrizó en otro lado, así es que hubo quienes aseguraron que era un módulo lunar, similar al que se utilizaría muchos años después para el viaje a la Luna. Pero tan pronto como salió la hipótesis, hubo quienes aseguraron que eso no tenía sentido. El módulo lunar no funcionaba así, el módulo lunar no estaba listo para pruebas en ese momento, y el módulo lunar era más bien cuadrado, achatado, no era oblongo, como una especie de elipse. Los datos finales del caso se quedaron registrados internamente. El proyecto Libro Azul se cierra en 1968 y uno de los últimos hombres que estuvo allí, quien por cierto era un escéptico total, el doctor Donald Menzel,
daría su beneplácito, consideraría que este era el caso importante. Donald Menzel era el escéptico por excelencia. El mentiroso, el que había ocultado información, el que había negado cosas que eran evidentes, pero en este caso no pudo hacerlo. Era demasiado bueno el caso. ¿Cuál fue el resultado final? Ninguno. Bueno, es muy relativo. Ninguno, porque lo que se liberó es esto que le he platicado. Pero hay más. Hay varias teorías de conspiración. Durante los años 90, numerosos informes fueron filtrados. Algunos de ellos se antojaban completamente ficticios, como el caso del sargento Lovett, que supuestamente fue abducido por una nave extraterrestre y después encontró su cadáver mutilado, similar a las mutilaciones del ganado. Esto es en teoría. Se supone que aquello ocurrió en 1955. Pero dentro de todo ese programa de filtraciones había 2 o 3 que tenían que ver con esto, y uno de esos era la posibilidad de que el objeto habría sido derribado y que éste habría sido recuperado dentro del programa secreto Majestic 12. Y que como tal, el expediente de Luna y Zamora se liberó simplemente porque había demasiada evidencia, pero que internamente se quedaron con la verdad absoluta. ¿Usted qué opinaría al respecto? Durante años los protocolos han actuado. El protocolo central es ese. Un caso mayor se investiga en base al testigo, en base a las condiciones, en base al número de testigos adicionales, etcétera, etcétera. Y el tipo de testigo: militar, piloto, policía, bombero o simplemente persona civil. Cada uno de ellos tiene una aportación diferente en cuanto a la calificación del caso. Pero lo que sí es un hecho es que siempre opera lo mismo. El proyecto de desclasificación nos da una idea de que todos estos medios de negación que se usaron, el propio proyecto del Libro Azul, no era otra cosa que un proyecto de ocultamiento, de encubrimiento, de dar explicaciones bastante charras, o por lo menos bastante peregrinas, como quiera usted llamarle, a fenómenos que no tenían explicación. Como tal, considerar que esto había sido un experimento de unos chicos de la Universidad de Nuevo México era algo bastante absurdo. Considerar que había sido simplemente una broma pesada que le habían jugado a Looney también era algo bastante peregrino. Esas fueron las explicaciones oficiales, aunque internamente todos quedaron muy sorprendidos porque aquellos pequeños seres habían estado allí. Había huellas en el piso y había evidencia. Se le catalogó como un encuentro cercano del tercer tipo. Bueno, este caso nos lo habían pedido muchísimas veces. Lo habíamos estado estudiando, buscando. Hay todavía muchísima información que está perdida. Así se lo digo. Todo un programa de ocultamiento ha hecho que sea muy difícil saber en realidad qué hay detrás. Recuerde usted que hay 14 informes, catalogados como reportes especiales. Desde el proyecto Sign hasta la finalización del proyecto Libro Azul hay 14. Excepto que el 13, nadie sabe cuál es, porque nunca ha sido liberado. Así que, quizá la información extra esté ahí. Y ahora, si me lo permite, saludos. Queremos felicitar a Lulú Castillo, de parte de Sun Castillo, que también saluda a su papá, Elías, a su abuela Mago y a su hermanito. Nos escuchan todos, nos da muchísimo gusto. Un abrazo a todos por allá. Esperanza Quintero Banda, de parte de sus hijos, que la felicitan. Rosa María, de parte de su hija Mónica, que está en Tlaxcala. Noemí Fernández, también fiel seguidora del canal de siempre. Sergio Martínez Hernández, amigo del canal, que siempre nos acompaña. Gabriel Manning, que también está celebrando cumpleaños. Y queremos felicitar a Aide del Carmen. Ella le manda una felicitación muy especial a su hija con motivo del 10 de mayo. Andrea, que está en Veracruz, y le tiene un aprecio especial y un gran agradecimiento. Rosario Caballero, que está en Ecuador y desde allá nos acompaña. Rosario Martínez, de parte de Gabriel López. A ella le impactan un poquito algunos relatos, pero otros la asombran mucho y le gusta estar, aunque le da miedo. Valquiria. Valquiria es una amiga que participa en el canal y que también es youtuber, tiene un canal de música por ahí con unas cosas muy bonitas y nos acompaña siempre desde Argentina. Es una compositora y nos da mucho gusto que personas así también nos acompañen. Andrés Vélez, él está en Puerto Montt, Chile.
y cumpleaños. Está en pleno cumpleaños, en unos lugares preciosos, y nos sigue desde hace poco, pero le encanta el programa. Sergio Celis. Sergio Celis quiere felicitar a su hijo Guillermo Cardiel. Está cumpliendo 10 años y está muy orgulloso de él. Su cumpleaños fue hace un par de días, pero desea enviarle un gran abrazo. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Queremos también mandar un saludo muy especial a Valeria González, amiga del canal, que seguramente nos va a estar viendo. Un abrazo, Val. Muchas gracias, nos vemos pronto. Para Alejandro Fraga y su esposa Luz María Villa, quien siempre le pregunta si ya salió un nuevo video para no perderse ninguno. Alfredo Palacios Ortega y su esposa Nora Méndez. Para nuestro querido amigo Fernando Finkelstein y su esposa Viviana, su hija Milagros. Ellos siempre están pendientes de nosotros, siempre están acompañándonos. No sabe con qué gusto vemos que estén ahí. Nos da mucha confianza ver que video con video las personas nos acompañan. Mario, por supuesto, Fernando Finkelstein, Gaby, Patrick Rosas y muchísimas personas que cada noche llegan. Tenemos por ahí, por ejemplo, a Tatibel, a Eugenie, a Titina, que son personas que llegaron con nosotros desde los primeros videos y siguen con nosotros todavía. ¡Qué paciencia! Muchas gracias. Para José Zabaleta y su esposa Jenelyn, que están en Filipinas. José le traduce ya que habla muy poco español. Denle un abrazo por favor de nuestra parte. Gracias por el esfuerzo de escucharnos. Carlos Romero y su esposa Arcela Gómez Carmona. Ellos están en Florida, en los Estados Unidos. Mariela Fernández Emery y David, que disfrutan los programas con mate desde la cama en Argentina. Sí, hombre, porque allá es muy entrada la noche. Marja Calderón y su futuro esposo Steven Méndez, que se casan en mayo, es decir, ya en un ratito. Mucho éxito en eso. Es una aventura que puede durar toda la vida. De ustedes dependerá que sea una aventura divertida, emocionante. Claro que a veces habrá por ahí alguna cosa ríspida, pero de ustedes dependerá que sea una gran aventura. Ya saben, el traje de boda es estar vestidos para el resto de la vida. Felicidades a ambos. Robert Vázquez y su esposa Elena García en Austin, Texas. Rosa Montelongo y su esposo. Gracias por acompañarnos, los tenemos muy presentes. Rigoberto Lara López y su novia Montserrat desde Miami, Florida. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes, muy buenas noches y que descansen en paz.